haciendo compra de señora mayor. Yo bien contenta con mi mopa. Bueno, mis mopas. Bueno, mirad, estaban podando por aquí árboles y mirad lo que había en el árbol. Nosotros encontramos dentro de casa y aquí estaban en el árbol. Pero claro, como están podando, pues no lo podían dejar ahí. Espero que les vea la mamá. Se ha recogido la pintura, ¿no? Sí. Pero has pedido esto por la ventana grande. Era una grande, sí. Ah. Es que hemos pedido pintura para pintar las ventanas por fuera, ¿no? Hemos dicho. Sí. Para pintarlas por fuera. Por dentro me ha dicho Mari que si las pintábamos también. He dicho que bueno, depende del suelo que pongamos, veremos y cómo las pintamos. Pero en principio he dicho que por dentro no. Él sí que las quiere pintar por dentro, pero yo he dicho que en principio mejor que no. Porque no sé qué suelo elegiremos. Y ya pues más adelante se verá, ¿no? Yo creo que mejor. Digo yo. Y nada, nos vamos a casa, hemos estado un rato en la finca, hemos ido pues eso, a la Action a comprar 2, 3 cositas. Que le estaba diciendo antes a Mario, yo tengo ganas de llegar a casa y probar mis mopas y sí, veremos qué tal van. Si estoy contenta, voy a trapear, si estoy contenta con la compra o no. Y le digo, qué vieja estoy ya. O sea, me hace ilusión una mopa que, bueno, es lo que hay, es lo que tiene. Y nada, y eso os cuento. Bueno, mirad, he comprado esto. Que esto tiene aquí, como veis, bueno, si no tiro nada, que tiene aquí un depósito de agua donde tú puedes echar agua y pues el fregasolo es normal. Esto es para cuando no tengo tiempo o no me apetece sacar en ese momento la fregona, pues como para hacerlo más a diario, tipo rápido, y yo creo que va a ir muy bien. Luego lo pruebo y os digo. Y luego este que va con toallitas húmedas, como veis tiene aquí como toallitas secas y toallitas húmedas, va así. Y como que es algo mucho más práctico incluso que el otro. Pero con este también puedes limpiar, pues yo que sé, lo que sea, suelos. He visto gente que lo utiliza para limpiar azulejos, armarios, ventanas, lo que sea. Estos ya los tengo, pero creo que viene todo incluido aquí dentro. Así que sí, vamos a probar y a ver qué tal. Voy a comprar para mí todo esto que no me vale, pero se lo voy a probar a mi sobri y a ver si a ella sí le vale. Porque este conjunto a mí me encantó y el color y todo. Dije, me va a venir muy bien para Italy, todo, pero va a ser que no. Así que nada, vamos a ver si a ella le quedan bien todo esto. Amores, buenos días de viernes. Me voy a la pelu. Voy a sanarme el pelo, que lo tengo ya fatal. Veremos cuánto tengo que sanear. Y aparte cuando lo tengo tan largo, como me parece como que es too much, por así decirlo. Y nada, eso os cuento. Y después a la una tengo manicura y pedicura. Porque nos vamos a ir el martes de vacaciones. Así que nada, vamos a dejar todo listo. Y luego por la tarde creo que voy a ir con Mario a buscar una maleta. A ver si encontramos una más grande que la nuestra. Pero bueno, iremos viendo. Y amores, creo que estoy quedando en el mismo sitio esta mañana. Y nada, hoy es día entretenido. No tengo más que hacer cosas. Luego Mario también viene pelu por la tarde y así estamos. Uñitas listas, un poco más largas que de costumbre, pero porque me voy de vacaciones. Si no, las habría hecho más cortitas como siempre, pero bueno. Bueno, y pies también. Estamos listos. Hemos brindado que Mario pruebe unas chanclas parecidas a las mías para las vacaciones. Pero quítate el calcetín, porque no te las vas a poner con calcetín. Bueno, mirad, aquí tenemos a Mario. ¿Qué haces, Amar? Coger cerezas. Hay unas pocas, ¿eh? Lo que pasa es que no todas están muy rojitas aún. Pero sí, mirad, estas sí tienen buena pinta, desde luego. No me subas encima, Ivo. Sin subir. Hace mucho calor para estar jugando, ¿no crees? Sienta. Toma, que hace calor. Bueno, yo con mi outfit no muy de finca me voy a poner a quitar algunas hierbitas al lado de las flores. Porque como nos vamos a ir la semana que viene de vacaciones, tampoco quiero que estén llenas de flores para cuando vengamos. Así que las voy a quitar un poquito
un poco la hierba de alrededor, que tampoco tiene mucho porque se lo quité la semana pasada, creo. Pero bueno, sí que veo que hay alguna muy grande alrededor, entonces vamos a quitarla para que no les quite luz ni nada. Amores, buenas tardes de lunes, ¿no? Sí, estamos a lunes. Ayer al final no os grabé nada más por la tarde porque me he quedado sin memoria en el móvil, así que no pude grabar. Esta mañana estuve también vaciando el móvil. Estamos preparando cosas porque mañana nos vamos, mañana volamos y nos vamos de vacaciones. Y justamente esta tarde me ha llegado un pedido que llevo mucho tiempo queriendo, así que os voy a enseñar por aquí, que me va a venir muy bien a la hora de hacer vídeos, de crear vídeos, porque como os digo muchas veces, pues mi móvil está sin memoria, con lo cual no me viene nada bien. Y bueno, ¿qué haces, amor? Ah, pensaba que ibas a bajar la persiana. Es que subí la persiana un momento para grabaros, pero si no, no me veía. Tenemos todo bajado porque hace mucho calor. Espero que no llueva. Tenemos... ¿Cuántas lavadoras hemos puesto hoy? ¿3 o 4? 4 lavadoras hemos puesto hoy para tener todo limpito para las vacaciones. Bueno, para las vacaciones y lo que no son vacaciones. O sea, ya que hemos lavado todo. Así que os enseño. Y estamos hablando de la DJI Osmo Pocket 4, que yo quería la 3. Pero menos mal que no cogí la 3 porque me di cuenta que justo había salido la 4 y digo, ha salido la 4, bueno, pues ya no cojo la 3, cogemos la 4. Así que vamos a hacer un pequeño unboxing. Hemos cogido el Standard Combo porque también hay una Creator Combo, pero hay cosas que yo particularmente creo que no necesito. Si las necesito, pues bueno, compraré según vaya teniendo la necesidad de más cosas, pero micrófono tengo, el flash no suelo usarlo, así que de momento no necesito el flash. Y hay unas lentes también, creo que esas, bueno, igual sí que vienen bien, pero por lo demás, no. Así que he cogido el estándar y vamos a ver qué tal. Ups, se ha roto un poco mal. Lleva en casa, no sé, 2 horas o 3, pero bueno, ya os he dicho que estuvimos haciendo cosas y no he tenido ni tiempo de desempaquetarla. De hacer el unboxing aquí con vosotros. ¿Cómo se abre esto? Por aquí arriba. Vamos a ver. Es que nos hacéis una idea de las ganas que tenía de tenerla. O sea... Es que muchas veces no puedo hacer contenido para Insta y para YouTube porque solamente tengo un dispositivo, con lo cual muchas veces, pues si grabo una cosa, no puedo grabar para la otra, porque a lo mejor es un momento exacto que no se puede repetir y no puedo grabarlo, pero así puedo hacer contenido para las dos cosas a la vez, y eso creo que va a ser maravilloso y me va a facilitar muchísimo la vida. Muchas veces cuando hacía vídeos de maquillaje para YouTube digo, me gustaría hacerlo también para Insta o cosas así, pero no puedo, por eso lo he grabado con el móvil, así que ahora me viene pues muy bien. Y eso. Y ahora en un rato nos vamos a ir a la finca. Y bueno, la probaré. Me encanta, esto es para llevar. Esto le queda perfectamente en el bolso de Mario. ¿Verdad, amor? Bueno. Es que viene súper bien metida. Es que me hace muchísima ilusión. Parece una tontería, pero me hace muchísima ilusión. Dice Mario que él ahorra y yo gasto. Pero os digo una cosa, yo gasto, pero... o sea, yo no suelo gastar, pero cuando gasto bien. ¿Verdad, amor? Pero he sido así desde pequeña. Mi madre siempre decía, es que Cristina no gasta dinero. Pero cuando gasta se coge algo pues, que cuesta dinero. Y bueno, no es que sea un capricho, porque no es como un bolso que es un capricho y ya está. Es algo que realmente viene bien para grabar. ¡Me encanta! A ver, ¿cómo va esto? Aquí tiene un protector para que esto no se gire. Porque supuestamente he escuchado a gente pues que a veces como que se le abre y se puede estropear esto, que es la camarita, el giro. Así que, ¿veis? Y viene con esto que supuestamente lo bloquea. Ok, va así. Bueno, vamos a quitar los protectores. ¡Ah! ¡Amor, me encanta! Súper pequeña, supuestamente es una cámara de... si eres vergonzosa y te da vergüenza grabar. A mí no me quedaba de otra que grabarme así con el móvil. Encima yo siempre me grabo con la cámara de atrás, con lo cual siempre la gente me veía a mí, pero yo no veía lo que grababa. Así que vamos a ver cómo va esto. Así se enciende. ¡Ah! Me encanta. Qué chula, ¿no? Bueno, vamos a activarla. Aquí tenemos la camarita ya puesta en función y me parece monísima. Me da cosas hasta tocarla, tengo la sensación que se me va a caer de las manos. Uy, mira, ahora me está enfocando a mí.
¿La de joystick? Sí, ¿no? Sí. Ay, qué guay. Y lo bueno es que te puede seguir. ¿Pero lo tienes que activar o no lo haces solo? Estabilizador. Ahora creo que me está siguiendo, ¿o no? Bueno, no sé, tengo que descubrir a ver cómo funciona. Ahora la voy a llevar con nosotros y la pruebo. Pero esta es nuestra compra de este mes. Divina, maravillosa, que nos va a venir muy bien para las grabaciones, ¿verdad, amor? Sí. Pues eso, que nos vamos a probar la cámara y se apaga así y ya está. Apagada. Voy a querer comprarle un protector para la pantalla, una funda de silicona porque me conozco. Y mirad, esto es para el flash. ¿Dónde lo coges? ¿Y eso? Bueno, voy a ver si encuentro al perro un juguete que le gusta mucho. Esto es de gatos. Que ya tenía y no lo encuentro. Bueno, se lo rompió ya. Así que voy a ver si encuentro el mismo que le flipaba. Pero no soy yo, no lo estoy viendo. Mira, sí que encontré. Y no sé si cogerle en amarillo o en rosa como ya tiene. O cogerle los dos, no sé. Voy a ver. Hemos ido a comprar hemos ido a ver si encontrábamos en el chino funda... Madre mía, bájame la ventana porque me estoy ahogando. Sí, funda protectora para la cámara, pero no hemos encontrado, así que seguramente habrá que comprarla en Amazon. Lo que pasa es que no sé cuándo llega, pero bueno, habrá que comprarla, no la tendremos para las grabaciones, a no ser que mañana en el centro comercial encontremos alguna tienda, bueno, pues que tenga cosas de cámara y que igual allí sí que encontremos, pero bueno, si no, pues nada, es lo que hay. Y no vamos a ir a la finca, le he comprado a Ivo 2 juguetes que ahora os enseño, bueno, creo que os he enseñado antes los juguetes que le he comprado, al final le he comprado los dos. Y poco más, ¿no? Sí, poco más. Si se le rompía uno, tener el otro también. Así que nada, nos hemos llevado los dos para que tenga el pollo. No sé la batería que tiene, la verdad, porque no lo he mirado. Pero bueno, poco a poco estoy intentando acostumbrarme a la camarita. Y eso. Por aquí tenemos un saquito de criadores, que esto es el pienso que nosotros utilizamos para nuestros perros. Este que es para perros medianos y grandes, pero normalmente solemos comprar el de grandes, pero no había. Así llevamos las últimas 2 veces pidiendo este, ¿verdad? Y nada. Iva, sit. ¡Hala! Muchacho. ¿Sienta? ¡Muy bien! Está todo súper amarillo, como veis. Bueno, como os he dicho, estoy intentando acostumbrarme a cómo manejar esta máquina, esta cámara, y aún no me apoyo del todo. A veces me va la imagen, ¿qué? ¿Has dejado las llaves allí? No, ¿no están aquí? ¿Están aquí? No. Mirad, por favor. Lo que le gusta. ¿Me dejas quitarte la etiqueta? ¿Le quitamos la etiqueta? Ven, dame que le quito la etiqueta. Bueno, como veis, no me deja ni siquiera cogerlo, porque ya le flipo y el otro se lo dejo por ahí. Bueno, ya se la quitará él solito. ¿Verdad, mi amor? Pues nada. Y esto es lo que ayer hicimos. Como no tuve batería, pues, como no tuve memoria en el móvil, no os pude grabar. Pero como veis está toda la hierba cortada. La hemos dejado cortadita para cuando nos vayamos de vacaciones, porque es que si no, cuando vengamos va a ser una locura total. Así que nada, por aquí el pollo este. Entretenido. Me parecen divinas mis florecitas. Ya han crecido bastante, yo creo que se aprecia bastante. Bibi guapo de mamá. Ay, Dios mío. Qué a gusto estamos. Qué a gusto estamos, ¿eh? Pues nada, a seguir jugando. Claro que sí. Bueno, mirad, no sé si se aprecia, pero bueno. Estoy trabajando un poco el TikTok. Bueno, tengo 54 seguidores, así que si no me seguís, por favor, seguidme en TikTok, Cris.n también. Estoy empezando a trabajarlo un poquito y bueno, pues ya veis, me va muy flojo, es lo que hay. Voy subiendo cosas según me voy acordando, pero vamos. Así que nada, justamente estaba hablando con una amiga y me he acordado y acabo de subir un TikTok, que es este. Así que nada, eso os cuento. Por aquí está Mario, ¿qué haces, amor? Regar los árboles que nos llevan. Por aquí está regando árboles. ¿Se ve bien de noche? Sí, ¿cuánto quedan? 3 árboles, ¿no? 4. 4 arbolitos. 3, que te quedaban de ayer, ¿no? No, me quedaba desde allí. Sí.
Fíjate de allí. Le quedaba desde allí del fondo toda esta tira de árboles por regar. 3 horas regando. ¿Eh? 3 horas regando. Ya. Regando de 10. 3 horas regando, dice Mario. Pero bueno, es lo que hay. Y mirad por allí el cielo. Porque uno le regué a principio de semana y otros a mitad de semana. ¿Los arbolitos? Sí, en casi 2 semanas llevamos sin regar. Mirad por ahí el cielo. Y aquí el macho va a regar un poco las plantas. La herba está pues medio seca, como veis. Le he dicho a Mario que a ver si ponemos unos aspersores. Así que a ver si nos llegan porque he pedido alguno por internet. ¿Y tú qué opinas, Majo? Mirad, por aquí tengo lucecitas. Al otro lado de la casa también. Y ahora os enseño las de enfrente cuando se empiecen a encender también. Que apreciéis, pero por allí al fondo veis las lucecitas que tenemos. Tenemos por ahí luces que me encantan. Son divinas. Ahora no se ve mucho, ¿qué? ¿Has comido todo el tiempo? Todo el pienso se ha comido, le flipa ese pienso, le encanta. Ay, va que te comes el montón. Se has tirado un montón. Ha botado un poco por allá. ¿Qué ha hecho, papá? Creo que hay ahí, que es el amarillo. ¿Cuál? Sí, creo que sí. Bueno, estamos en casa ya y lo primero que voy a hacer es abrir todas las ventanas, que tenemos todas las ventanas cerradas y persianas bajadas, porque obviamente iba a hacer mucho calor durante la tarde, así que hemos bajado de todo y me voy a poner a abrir todo y hacerme un tecito frío, no, pero un colágeno frío sí me va a hacer porque me apetece mucho. Y el té pues así por lo menos no me quita mucho sueño, que mañana queremos despertarnos medianamente pronto. Tenemos el vuelo a las 7 de la tarde, pero queremos ir antes a Madrid para comer por ahí y dar una vuelta y así. Así que... ¿Qué ves ahí? ¿Qué ves? Mira, papi, estamos viendo algo, pero no sé qué estamos viendo. ¿Qué ves? ¿Algún bichito? ¿Algún bichito? Bueno, mirad la estafa de... Bueno, no es de Booking, obviamente, es gente pues que no es de Booking, pero que hace este tipo de estafas como que... Safe Driver, como que tienes que ahora poner tus datos y volver a poner la tarjeta de crédito, y si no lo haces en ese momento en el que tú has abierto esta página de aquí, que yo la abrí, tenías que, como que perdías la cancelación, y claro, me llamó mucho la atención porque era como la interfaz de Booking, pero... con las fotos y absolutamente todo, así que Booking me parecía un tanto peculiar, dije, como que no me termina de creer, pero ya cuando me ponía que tenía que meter otra vez la tarjeta de crédito, para confirmar, aunque ya haya pagado, me ha sonado muy raro y dije, uy, esto me parece muy raro, con lo cual esto es una estafa porque en Booking sí me sale la reserva confirmada y ya hemos hablado con el de Booking para ver a la hora que llegamos y demás, y no nos ha dicho absolutamente nada. Y preguntado a ChatGPT, bendito ChatGPT, nos ha dicho que esto es una estafa muy común, así que no caigáis en este tipo de trampas. Mirad cómo tengo la cama, así que voy a ponerme a hacer la maleta. De esto no es todo lo que me va a llevar, obviamente hay cosas que son recién limpias y van a ir al armario, pero bueno, me voy a poner a hacer la maleta, que si no me dan las tantas, y no sé qué hora son, no sé si son las 12, porque a las 11:30 hemos llegado a casa, así que nada, me voy a poner a ello. Hola. Dime, amor. Oye, ¿Qué? ¿que hay botes de estos individuales o hay un kit como el que teníamos, pero viene con tarritos? Coge el kit mejor por si Ojo, acaso. No, coge el kit mejor. Pregunta si no. Vale, Vale, amor. chao. Chao. Os enseño uno de mis exfoliantes favoritos, que es de Rituals. He probado muchos tipos de exfoliante, me gustan sobre todo los que huelen a coco, pero es que este huele como a naranja. Es eso, que me suelen gustar mucho los de olor a coco, pero este me encanta, es de Rituals. Y también tengo la crema hidratante, exactamente el mismo olor, y me encanta. También tenía el spray, el gel de ducha como en spray, pero se me ha medio terminado. O sea, tengo un, pero tengo poco y realmente no lo he usado hoy. Y también me han dicho que el blanco de Rituals huele muy bien, así que tendré que probar también la gama blanca de Rituals, porque esta realmente me encanta. Así que eso, me voy a preparar a maquillar y a terminar la maleta, que no la hemos terminado. Nos íbamos a ir a Madrid antes, pero estamos esperando un paquete, con lo cual hemos dicho, bueno, tenemos que devolver otros paquetes. El pienso de los perros nos han llegado 4 paquetes en vez de 2,
Tenemos que esperar a que vengan a devolverlo hoy o mañana, así que saldremos, yo creo, justos para llegar al aeropuerto a la hora correspondiente. A las 5 tenemos que estar ahí porque nos vienen a recoger el coche, así que a las 5 como muy tarde tenemos que estar en el aeropuerto. Y sí, el plan de comer en Madrid creo que se cancela por ahí. Bueno, mirad, me ha ido a recoger el paquete porque he llamado y lo tenía en reparto esta tarde, pero esta tarde no vamos a estar, así que me ha dicho el chico que me esperaba y he ido a recogerlo, así que nada, voy a ver qué tengo por aquí antes de irme de viaje, que si no me había quedado con toda la duda hasta volver. Buenas tardes de martes. Se nos ha cruzado un coche en la carretera, La Rodonda. Nada, nos vamos a ir a echar gasolina y nos vamos al aeropuerto ya. Bueno, ya os dije que íbamos a ir antes, pero al final no. Entre esperar paquetes, ir a imprimir etiquetas para devolver el paquete y etc, pues al final ya no nos iba a dar más tiempo. Pero bueno, no pasa nada, nos tomaremos un Starbucks en el aeropuerto, ¿no, amor? Por aquí, tecito fresquito, como no, que no falte, siempre lo llevo con nosotros, aunque luego lo dejarán en el coche, no voy a meter esto al aeropuerto porque no me hace falta y por ahí pues mucho menos. Tomaremos botellita de agua y nos haremos test y eso, pero no voy a llevar esto. Y no sé si os pasa como a mí, pero que más me estresa en los aeropuertos es que siempre tengo que sacar cartera de bolso, electrónicos tipo el Mac, cámara, en este caso, baterías, portátiles, teléfonos. Y me cabrea mucho, Mari de hecho perdió un reloj por dejarlo en las cajas esas y se lo dejó en Polonia. Nos dimos cuenta cuando estábamos ya en el avión antes de despegar. Dijimos, ¿te has cogido reloj? No me cogí el reloj y perdió el reloj, uno de los relojes que le regalé yo. Y esperemos estar más atentos para no volver a perder cualquier cosa, el reloj como Mario o así. Pero bueno, hemos llegado al aeropuerto y estamos buscando la puerta, que de momento no nos sale mucha más información. Y vamos a ir a tomarnos un Starbucks, si encontramos un Starbucks, porque a mí me apetece mucho. No sé, un matcha o un café, ¿qué te vas a tomar? Un café. Un café. Bueno, Mario se va a tomar un café y yo me voy a tomar un matcha. Así que no, vamos a tomar... I like coffee. Sí. Pues un café para Mario y yo no sé, voy viendo. Pero sigue sin ver el Starbucks. Bueno, vamos a ver si encontramos. 38. Bueno, mirad, aquí en la terminal 1 tenemos este Starbucks. Claro, nosotros la última vez que volamos fuimos en la terminal 4 y ahí sí que, por ejemplo, el Starbucks pues es normal, pero aquí por lo visto no. Así que va a ser que no, ¿no? Nos tomamos algo en otro sitio, mejor. Lo prefiero, ¿no? ¿O qué? Ahora se me hace raro, pero tengo que decir que es súper cómodo esto de la cámara, ¿verdad, amor? Sí. O sea, es comodísimo, o sea, puedo grabar en cualquier momento, no sé, y el móvil lo llevo aquí también, pero no sé, como es mucho más práctico y no pesa nada, es pequeñita, así que muy guay. De momento la experiencia con la cámara muy bien, que por cierto por Insta me han preguntado ya varias chicas que qué tal la cámara, que cómo va, que quieren una opinión real de la cámara, etc, etc, etc. Y puedo deciros que la cámara muy bien, que estoy muy contenta y solo llevo un día, ¿no? Mediodía. Bueno, un día. Un día. Esta tarde sería un día completo. Así que lo que la usé ayer por la noche y un poquito esta mañana y poco más, pero muy bien. No, una funda para la cámara, pero no sé si hay. Dice María que se liquea la Alejo, pero no hay, amor. No hay, tu amigo está en un pozo. Va a ser que no. Siguiente parada. Sí. Siguiente parada. Sí. Yo quiero un macchiato. No me acuerdo, pero sé que estaba bueno. No me acuerdo, pero sé que estaba bueno. Macchiato. Pues 2 macchiatos, ¿no? Pero grande, ¿dónde pone? ¿Grandes o medianos? ¿Medianos? Pues medianos, ¿no? Pero si yo quiero macchiato. Vaya vista. Mira la T4. ¿Dónde? Ahí, ¿no? El barco. No sé. Ahí solo estuvimos una vez, ¿no? Cuando volamos a Estambul. No, a París. A París y a Estambul. Pero a Estambul también fue en la T4, ¿no? A mí suena fue en la T4, aunque nos tomamos un Starbucks. ¿No fue en la T4? Yo creo que fue en la T4, no es. Galletita de choco también, para compartir. Macchiato. Hola, buenas. 2 capuchinos. Sí, 2 capuchinos y una galleta de... Sí. De chispitas, ¿no? ¿O cuál quieres? Esta de medio, ¿no? Sí. Esta es triple chocolate. Tiene chocolate con leche, chocolate... Esa, ¿no? Esa misma. Una vez. Sí. No sé si ponerle este grande. Aquí sigue poniendo las 7. Da igual, podemos ir antes. Podemos ir a las 7 menos 5 como antes. Es que nos ha retrasado el vuelo desde las 7 menos 5. Teníamos que estar en la puerta
a estar a las 7:25. Supuestamente salía que estaba retrasado. Así que nada, tendremos que llegaremos un poco más tarde. Que más está un poco preocupado por el metro, ¿no? No, por el tren. Porque tenemos que ir en tren hasta el alojamiento porque no estamos en Nápoles. Vamos a viajar a Nápoles. Creo que ni os he dicho que vamos a Italia. Volamos a Nápoles y de Nápoles nos vamos a Salerno. A Salerno. Así que... Y voy a poner esto a la cámara. O no se la pongo, está bien así. Bueno, está bien así, no se la puedo ver. Pero de todas formas hay que comprar unos adaptadores, unos chismes. ¿Qué? Hay que comprar unos chismes, unas fundas de silicona, bueno, que ya os he dicho que quería comprar unas fundas de silicona. Y también hay como un mini trípode que tiene 3 pies, pero eso. Por aquí los cafecitos de McCafé, con cacao, sí, que he dicho que por lo menos que nos ponga un poco de cacao. Que a mí así el café solo, sin más, no me gusta mucho. Así que nada. Cafecito con cacao de Burger King, porque Starbucks no había. Okay. Bueno, estamos en el avión. Creo que despegaremos ya, ¿no? Ponte el cinto. Me estás el cinto. Y nada, se nos ha retrasado un poco, ¿no?, la hora de embarque, pero salimos a la hora realmente. Eran las 7:30, sí, salimos a la hora, pero sí que es verdad que se nos ha retrasado un poquito el embarque. Sí, no se me ha llevado muy tarde para coger. Sí, es que tenemos que coger el tren. Tenemos que ir en taxi al tren y del tren vamos a nuestro alojamiento, ¿no? A nuestro alojamiento para los próximos días. María se va a echar una siesta igual. María se va a echar una siesta y yo me voy a poner a vaciar la cámara y a editar vídeos que tengo anteriores y para irse bien. Pues eso, vamos a ver. Bueno, estamos aquí en la estación de tren y María está comprando, pues como veis, los billetes. Y justamente nada más seleccionar español, lo primero que nos dice la máquina es cuidado con los carteristas, ¿no? Y hemos dicho, vale, está claro. Así que nada, vamos, tenemos unos 45 minutos de viaje, me parece, hasta Salerno, que es donde nos hospedamos. Y eso, os cuento, no tenemos hambre, la verdad, no hemos cenado. Me tomo una barrita de proteína, bueno, como tipo snack en el avión, que ya os he enseñado, y María también se toma uno. Y de momento no tenemos hambre, pero bueno, en el caso de que tengamos hambre en el hotel, que llegamos a las 12 y algo, pues obviamente lo que vamos a hacer es comernos una barrita de proteína y ya está. Y mañana por la mañana pues ya desayunaremos y todas esas cosas. También otra barrita de proteína, porque no nos hemos traído batido, nos hemos traído las barritas, que son sustitutivas a los batidos, con lo cual es mucho más efectivo, es mucho más rápido. Así que nada, que os cuento que lo huelo muy bien. Sí, os cuento que nos queda viaje. Salimos a las 23:56 salimos de aquí. O sea, llegamos casi a la 1. Bueno, estamos en el tren. Son las 23:45 y el tren va medio vacío, la verdad. Pero bueno, damos por hecho que hasta ahora pues quizás normal, son las 12 menos cuarto de la noche ya. Llegaremos a las 12 y... ¿cuánto ponían en el billete? 12:30 por ahí. Creo que ponen las 12:30 por allí. Así que nada, tenemos ganas de llegar ya al alojamiento. Y mañana pues ya iremos a explorar y hacer lo que nos gusta. ¿Qué nos vamos? Bueno, a ver si arrancamos. A las 12 menos 5 teníamos el tren. Sí. Bueno, a las 12 menos 5 supuestamente salimos. Llegamos a las 12:32, creo que ponía exactamente. Pero bueno, que eso. Y luego 20 minutos de caminata. Sí, luego 20 minutos andando. Bueno, mirad, por aquí estoy subiendo contenido del día de hoy, que normalmente nunca lo hago al mismo tiempo, siempre me da mucha pereza, así que nada, siempre lo subo pues cuando voy teniendo tiempo. Por aquí subo contenido en Insta, ya sabéis que me podéis seguir por ahí también.
Mirad por aquí, este es mi Insta, chris.n. Si me queréis seguir, me vais a seguir por aquí. Que bueno, pues ya sabéis que subo contenido, etc. Y subo contenido diario también. Así que seguidme por aquí también. Y voy a hacer mi skincare por aquí, que tengo todo preparado. Es que no quiero hablar muy alto. Tengo bueno, por aquí el maquillaje y por aquí pues eso, cremas y eso.